Evangelio para esta ocasión, según Lucas capítulo 3, comenzando a leer en el primer verso. Dice así el Evangelio para esta ocasión. En el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, el hermano de Felipe tetrarca de las regiones de Eureta, Transconite y Lisanías, tetrarca de Abilinia. En el tiempo de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces él anduvo por toda la región de alrededor del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, todo valle sea rellenado, toda montaña y colina sea rebajada, senderos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y toda carne verá la salvación de Dios. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Podemos sentarnos. La semana pasada estuvimos hablando de cómo en este Evangelio ya Jesús, antes de llegar llegando ya a Jerusalén, antes de su muerte y su resurrección, está preparando a los discípulos. Y vemos cómo la semana pasada se invitaba a los discípulos, y en parte también a nosotros en el día de hoy, ¿verdad?, a mantenerse con su cabeza erguida, ¿verdad?, a mantenerse en vela, en vigilia, ¿verdad? Hoy también vimos esta mañana, como ante la adversidad, ante los tiempos difíciles o ante el mismo encarcelamiento de Pablo, él escribe a los filipenses para que en medio de sus circunstancias se mantuvieran en oración, firmes en el Evangelio de Cristo. Pues para nosotros también es firme en la fe, en la esperanza, aun y cuando estemos en tiempos en que los cielos se parezcan que están los cataclismos o todas estas cosas, ¿verdad?, como las que vivimos nosotros cuando, por ejemplo, las tormentas, ¿verdad?, que fue una crisis de vida, y todavía lo es para muchas familias que todavía no han podido reconstruir, ¿verdad?, sus hogares o otras circunstancias, ¿verdad?, y los que se tuvieron que ir también a otros lugares, ¿verdad? Así que pues, como esta palabra de mantenerse en vigilia, en fe y esperanza, también aplica a los momentos en los cuales hay guerra o rumores de guerra, como lo vemos en el Evangelio, que Jesús también dice en palabras como las que vimos la semana pasada. Aún en medio de las opresiones, de las represiones, de las amenazas, de la injusticia o del odio, o de la venganza, o de la matanza, o de los asesinatos, ¿verdad?, o de las tragedias, ¿verdad?, humanas, ¿verdad?, de los pecados y los males, resistir, ¿verdad?, en esos momentos, confiando en el Dios, ¿verdad?, y en sus promesas en Cristo y Jesús, ¿verdad? Así que pues vemos cómo hoy en este Evangelio, ya al principio del Evangelio, entonces tenemos la figura de Juan el Bautista, ¿verdad?, que ya va preparando, ¿verdad?, a la gente, ¿verdad?, y les va hablando sobre que vendría, ¿verdad?,
Juan toma el lugar de la profecía que por muchos años ya no había estado en Israel, ¿verdad? Y se presenta así como si fuera el último de los profetas o un profeta llamado por Dios a su vocación, ¿verdad? Y el propósito de ser precursor de Jesús, a preparar la llegada de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, y para ello exhortaba al arrepentimiento, ¿verdad? A tomar nuevamente el camino recto, a volver a la comunión con Dios, como vimos esta mañana también en la carta de Pablo a los Filipenses, ¿verdad? Que volvieran al Evangelio, no solamente la oración, sino volver al Evangelio, ¿verdad? Volver a la palabra de Dios, que nos mantiene entonces en comunión y esperanza en Cristo Jesús. Pues ese cambio de mente, que es la palabra del griego metanoia, cambio de mente, cambio de dirección de vida en torno a Dios, ¿verdad? Ese llamado era el que Juan el Bautista estaba proclamando, esa conversión, ese cambio de dirección, y hace la advertencia, como todo profeta, hace advertencia en el caso de no seguir esa palabra de Dios, esa palabra que estaba enviándole Dios a él, ¿verdad? Y era bajo la acción del Espíritu Santo también. Vemos y entendemos cómo se manifiesta de tal manera que él, estando en un desierto, y bajaban miles de personas a verle, ¿verdad? A descubrir que quizás algunos como curiosos, ay, ¿qué está pasando allá? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero al llegar, se topaban con esa palabra. Algunos quizás a lo mejor lo rechazaron, pero muchos otros participaban del ritual de bautismo que él hacía como iniciativa para ese proceso de preparar el camino del Señor, volverse a Dios en fe para con Dios. Así que él lanza sus advertencias también como todo profeta, ¿verdad? Si no le hacen caso a la palabra que viene de parte de Dios, pues y no ocurre ese cambio, ¿verdad? En torno a los propósitos de Dios, ¿verdad? Pues anuncia juicio, ¿verdad? O nosotros mismos nos buscamos a veces nuestras circunstancias cuando no permanecemos en Dios, ¿verdad? Nosotros mismos caemos en la tentación o estamos débiles ante las circunstancias que se nos presenten si no estamos en comunión con Dios, ¿verdad? Así que hoy día sabemos que esa palabra tenemos que aplicarla diariamente, ¿verdad? Todos los días a recordar nuestro bautismo y vivir ese cambio de mente en torno hacia Dios, sus propósitos, su misión en Cristo Jesús. Así que por un lado anuncia un juicio venidero si no escuchamos y si no hacemos caso a la palabra de Dios, pero esa llamada a la fe es un cambio no solamente de mente, bueno, tiene que ver con la mente, pero es la conciencia, con conciencia. No es algo así de momento como que, pues esa es la moda, pues por ahí me voy. No, eso es algo como que a veces solamente por los sentimientos o por las sensaciones. Así todo el mundo está alegre y todo el mundo, como cuando uno está en un grupo, todo el mundo se empieza a reír. Y alguien que ni sabe por qué se está riendo, ve riéndose a los demás y ¿qué hace? Se empieza a reír también. Él no sabe por qué se está riendo. Y quizás cuando se entere de lo que está, de por qué se estaba riendo los demás, a lo mejor él no le da tanta gracia. Entonces, pues en ese sentido, no es una cuestión de un cambio de mente o cambio sensacional del momento, ¿verdad? Porque esa es la moda o porque, mira, eso es atractivo. No, es un cambio de conciencia, de fe y conciencia, ¿verdad? Y vuelta a Dios con conciencia, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Es lo que está implicado ahí, ¿verdad? En volverse a Dios, un cambio íntegro, con prudencia, sabiduría, ¿verdad? Rectitud para con Dios, y enfrentando también las circunstancias que estemos en cada momento, ¿verdad? Para mantenernos firmes en la comunión con Dios.
Juan llamaba al pueblo a establecer esas relaciones, esos tratos justos, equitativos entre unos y otros. No solamente era para con Dios, sino entre el pueblo. El abrir camino al Señor era también proclamar esa palabra a nuestros prójimos, ¿verdad? Y vivir en comunión no solamente con Dios, sino con nuestros prójimos también. Eso era parte de rebajar los montes, esa era parte de abrir camino derecho al Señor, ¿verdad? Ser justos, equitativos, respetuosos, compasivos, ser reconciliadores, ser sanadores, ser pacificadores para con nuestros prójimos, ¿verdad? Y asimismo el bautismo, como decíamos ahorita, era visto como una señal o signo de ese cambio de mente, de ese cambio de actitud, de ese cambio de disposición de vida para servir a Dios en fe y estar en comunión con Él. Volviendo a traer el cumplimiento de la palabra, a eso es lo que hace Juan el Bautista cuando proclama, cita también a lo que había dicho antes Isaías 40 del 3 al 5. Juan vuelve a actualizar ese llamado que había dado el profeta Isaías para sus días, y para nosotros también aplica, ¿verdad? Así que una voz que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor. Eso estaba en Isaías, y Él lo vuelve a proclamar para su momento antes de la llegada de Jesús, ¿verdad? Enderecen la calzada de soledad para nuestro Dios. Todo valle sea rellenado, todo monte, colina rebajado. O sea, que todo nos lleve directamente a Dios. Lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle, ¿verdad? Entonces se manifestará la gloria del Señor, y todo mortal la verá porque la boca del Señor ha hablado. Uy, eso como que dice, todavía eso falta, porque hay muchos mortales que todavía estamos luchando, ¿verdad? Y a veces tenemos altas y bajas, como decíamos esta mañana, pero ¿cuántas personas hay más que todavía ni conocen de quién es Dios en Jesús, ¿verdad? Así que nos hace falta preparar más caminos, ¿verdad? No es solamente aquí con Juan el Bautista, a nosotros nos hace falta más preparar el camino del Señor en el mundo actual en que estamos, y ante los retos y los desafíos que tenemos en el día de hoy, ¿verdad? Y las congregaciones también en el día de hoy, ¿verdad? Juan emite advertencias directas sobre inminente juicio si no llegamos a vivir, en este caso, a la estatura del que él anuncia que viene, que es Jesucristo, ¿verdad? Como anunciamos esta mañana en la carta, hay que vivir hasta la perfección de Cristo, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, ¿verdad? Juan pues decía que salieran a esas multitudes, y tuvo que hablar fuerte también, porque en algún momento tuvo que decir generación de víboras, ¿verdad? ¿Quién se ha creído que se van a huir de la ira venidera? Porque a veces dicen, ay, otro predicador más, y como por ahí, deja que sigue así, dormido, ¿verdad? Que te va a llegar entonces, ¿verdad? La situación. Aunque no estamos para meter miedo, pero a veces hay que despertar a la gente, ¿verdad? De sus circunstancias, ¿verdad? Es como, yo siempre le he dicho a ustedes, ¿verdad? Como el papá con el nene. Si el nene es bastante fuertecito, pues hay que tratarlo con palabras fuertecitas. No le puedes decir, ay nene, deja de brincar ahí. Ay, nene, mira que te puedes caer. Hay veces, mira, y llamarlo ahí, llamar la atención, ¿verdad? Aunque suene fuerte, pero hay que ver, pues Juan el Bautista tenía que ser también fuerte, a veces decir, llamarle la atención y despertar ahí, ¿sabes? Para que sepa, mira, porque te puedes tener un accidente o puedes causar un accidente, pues, nene, endereza, ¿verdad? Entonces, a veces hay que ser firme, ¿verdad? Porque, ay, bendita, mira, deja eso. Que te hagas el caso, ¿verdad? Te comen, ¿verdad? Si eres así, ¿verdad? Pues Juan tenía que ser fuerte, ¿verdad? Porque era serio y era un cambio, ¿verdad? En el mundo completo, que todavía está dando, ¿verdad? En ese sentido. Así que hay participación para nosotros hoy en todo esto, ¿verdad?
Y por eso era necesario dar los frutos dignos de arrepentimiento dentro de todos nosotros, y hacerlo así. Así que Juan el Bautista instruye a esas personas. Mira, si tienen 2 túnicas, pues vende una. Ese es el que tiene. ¿De qué está hablando? Pues de compartir con quienes no tenemos y quienes no tienen. No cobren más del ordenado. Pues está hablando de que, mira, no vivas con esa avaricia o ese querer acapararlo todo, ¿verdad? Como pasa en el día de hoy. Así que todavía hay que predicar, ¿verdad? Como Juan el Bautista también, ¿verdad? No hagan extorsión ni denuncien falsamente a nadie, ¿verdad? Y conténtense, ¿verdad?, con su trabajo, no quieran estar acaparándolo todo, ¿verdad?, en otras palabras, ¿verdad? Y da de comer a los demás también, ¿verdad? Compartamos todo lo que Dios nos ha dado por nuestros prójimos. Ahí va a decirlo de manera sencilla, ¿verdad? Y promete sobre todo que viene uno más poderoso que él. Y aquí está lo interesante, porque él habla aquí al principio, uno puede ver aquí, ¿verdad?, cómo él habla de Tiberio César, de Poncio Pilato, de Herodes, de los judíos, ¿verdad?, en Galilea, y por ahí vemos Anás, Caifás, y un montón de gente ahí, ¿lo dice? Entonces, pues, que están en las posiciones de poder. Pero ¿a dónde llegó la palabra? ¿A dónde llegó la palabra? ¿A esos que estaban en la posición de poder? ¿O de dónde vino el cambio? De uno que estaba, ¿dónde? En un desierto, predicando. ¡Wow! Hay veces que uno ve, yo voy a votar por porque que va, y yo voy a votar por el otro. No, este es el que nos va a traer a él y por ahí para allá, ¿verdad? Ponemos a veces la confianza en los hombres y no en Dios, ¿verdad? Ponemos a veces la confianza en los poderosos, que a veces lo que quieren es más poder, y no en Dios, no en Dios. Así que, wow, que mucho nos dice eso hoy todavía, así que la palabra de Juan el Bautista se sigue aplicando, ¿verdad? Y viene, ¿verdad?, y habla, y no solamente eso, sino que ¿dónde nació el que Juan el Bautista estaba preparado para Juan el Bautista en el camino? ¿Nació en un palacio o nació en un pesebre? ¿Nació de una familia poderosa o nació de María, la Virgen, con José, ¿verdad?, en este sentido, ¿verdad? Así que, wow, eso como que nos hace pensar de dónde viene, cómo es que Dios se manifiesta y qué es lo que Dios quiere hacer para ese cambio, no solamente de mente, sino cambio de la vida en el mundo completo. Dios quiere restaurar comunidad y nosotros debemos ser agentes de ese cambio, como Juan el Bautista, y en Cristo Jesús nosotros hacerlo también, vivirlo también. Así que Lucas menciona, ¿verdad?, cómo Juan el Bautista es la persona, ¿verdad?, y cómo los cambios vienen de una manera radical a la que el mundo espera, ¿no? Así que, ¿y qué es lo que proclama también Jesús después? Él también proclama el arrepentimiento y el perdón de los pecados, pero ¿qué va a anunciar Jesús después? El reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en la buena nueva de Dios, el reino de Dios, ¿verdad? Una proclamación y un propósito liberador, sabio, de salud integral, de vida abundante y eterna para todos, esas bienaventuranzas del reino. En el desierto, con esto estoy terminando, vino esa palabra al Jordán, predicó a ellos, y ahora nosotros somos, como esta mañana decimos, quienes oramos. Pablo estaba orando por los filipenses, ahora nosotros debemos también orar a Dios a la luz de este evangelio para que Dios nos ayude a escuchar su voz, como escuchamos la de Juan el Bautista, escuchar la voz de Cristo, que nos sigue llamando a ese cambio de mente, de dirección,
a ese discipulado, a ese seguimiento, a esa proclamación, ese alcance misionero, ese lanzarnos en servicio para con nuestros prójimos y los que están en mayor necesidad o situación de adversidad. Hacer todo en ese amor redentor de Dios en Cristo Jesús y para la causa del reino, y inspirados e iluminados, animados, guiados por el Espíritu Santo. Que así sea. Y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde nuestra mente y corazón en Cristo.